junto al dólar físico, ha encendido las alarmas tanto en los mercados y provocado preocupación en amplios sectores de la ciudadanía ecuatoriana. Las reacciones no se hicieron esperar y ahora esta idea no solo ha entrado en el terreno del debate político, sino también en el campo judicial. Es por ello que nos acompaña hoy el doctor Luigi García Cano, quien es abogado con más de 3 décadas de experiencia y quien lleva adelante un proceso. Con él vamos a conversar sobre los fundamentos jurídicos de una posible demanda y consecuencias legales para la legisladora y los desafíos que enfrenta el país cuando las propuestas políticas generan incertidumbre nacional e internacional. Doctor, un gusto saludarle. Quien le habla, Tanya Zambrano, desde los estudios de Radio Visión Manaví 650 AM, y también Roberto Reyes. Buenas tardes. Doctor, tenemos, su micrófono está apagado. No, por favor. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, Sandra, Tanya y Roberto. Efectivamente, un saludo a toda la ciudadanía, a todos los que nos escuchan a través de Radio Visión. Lo que hemos presentado es una noticia criminis. Hemos acudido a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra del asambleísta Paola Cabezas a fin de que se investigue un supuesto delito de pánico económico. Este delito es un tipo penal novedoso. Está tipificado en el artículo 322 del COI, 307, perdón, porque sanciona la conducta, la persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional y también que causen alarma en la posteriormente hay riesgo inclusive de que se genere una fuga masiva de depósitos o de capitales, de tal forma que todas estas formas que ponen en peligro la estabilidad económica del país deben ser sancionadas enérgicamente. La Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene que inmediatamente asegurar la competencia. Para esto ya se emitieron los oficios para que la Asamblea Nacional certifique si la asambleísta Paola Cabezas está en funciones, y lo propio con el CNE. Una vez que se asegura la competencia, se delega a la Policía Judicial para la práctica de todas las diligencias propias de la investigación previa de acuerdo al artículo 444. Doctor, y ahí viene la pregunta, ¿en qué momento una propuesta política como la que le dio la señora asambleísta Paola Cabezas se convierte en un hecho susceptible para ser judicializado? Más aún, ¿cómo se entendería este tema del pánico económico? ¿Qué elementos podrían concurrir para que este delito se configure y también sea sustentable ante la justicia? Porque, como usted menciona, es muy novedoso. El elemento del tipo penal es la conducta en sí que genera pánico económico en la población, porque no puede el asambleísta ir a un medio de comunicación tan importante como son los medios de televisión y decir que efectivamente se va a desdolarizar el país y que vamos a tener una nueva moneda como lo es el ecuador. Tome en consideración que si la asambleísta nos dice que ella goza de inmunidad parlamentaria, esa inmunidad parlamentaria que le otorga el artículo 128 de la Constitución, no se le otorga inmunidad para mentir, no se le otorga inmunidad para alarmar, no se le otorga inmunidad para generar el caos y generar alarma en la población. De tal forma que lo grave del tema es que lo realice públicamente y que lo haga en un momento preelectoral y por qué no electoral, en el que de una u otra forma trató de beneficiar a su organización política. El levantamiento de la inmunidad parlamentaria se solicita cuando la Fiscalía haya recogido todos esos elementos de convicción, descargo y de descargo, y ya existan elementos constitutivos que hagan presumir la comisión del hecho y la responsabilidad de la Asamblea. Vuelvo y repito, es la titular de la acción penal, la doctora Diana Salazar, quien tiene que continuar con la investigación. Y si usted me dice cuál es el elemento principal del tipo penal, es este: generar alarma en la población. Es gravísimo lo que manifestó en los medios de comunicación y nosotros consideramos que es un delito.
Doctor, usted decía esperar justamente y la consulta que le hizo al Consejo Nacional Electoral para si estaba en funciones como asambleísta nacional. ¿Qué pasaría si no está dentro de sus funciones y no está ejerciendo como asambleísta? Bueno, es público y notorio que la señora Paola Cabezas es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Es más, también es público de que fue reelegida en esta última elección. Doctor, ¿y qué mensaje se podría enviar a los futuros legisladores que ya van a posicionar en el mes de mayo con una propuesta política que puede ser derivada a un tema de acción penal? ¿No se corre el riesgo de criminalizar el debate político? No, es que criminalizar el debate político sería si de una u otra forma se estuviera cuestionando a los asambleístas por el ejercicio de sus funciones. Vuelvo y repito, la inmunidad parlamentaria no es para cometer delitos, para alarmar a la población. Lo que ella hizo fue alarmar a la población. Nosotros tenemos en CD, hemos bajado todas las noticias que han otorgado medios de comunicación a raíz de esa declaratoria. De tal forma que a través de criminalística yo voy a periciar todos esos CD para determinar mediante la pericia de audios, videos y afines que efectivamente contienen hechos que se enmarcan dentro del tipo penal. Le digo una cosa, el Banco Central del Ecuador solo tiene facultad de emitir moneda fraccionaria en el país dentro del sistema dolarizado, como son los centavos de dólar o las monedas pequeñas. Pero no se puede en el Ecuador crear una moneda alternativa al dólar, como el llamado ecuadólar, porque la dolarización implica que la única moneda en el país en legal y debida circulación es el dólar estadounidense. Cualquier intento de introducir otra moneda equivaldría en una forma de desdolarización parcial o total, o un esquema de convertibilidad que no es lo mismo que la dolarización plena. La sola intención, señores periodistas, de crear una moneda alterna ha generado incertidumbre y pánico en la economía. Doctor, entonces, si la Asamblea, por ejemplo, ya con toda la explicación, si la Asamblea Nacional no autoriza el levantamiento de la inmunidad, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas y políticas que tendría ella? Si la Asamblea Nacional no levanta la inmunidad parlamentaria, evidentemente estaríamos en un caso que va a quedar impune. Pero no se olvide que el 13 de mayo se vence prácticamente el periodo para el cual fueron electos los asambleístas que están en funciones actualmente. Esto le tocaría y le correspondería a la nueva asamblea. De ahí que es la nueva asamblea quien tiene la responsabilidad de determinar si existe un delito común o evidentemente las declaraciones fueron hechas en el marco del ejercicio de funciones como asambleísta. Y esto lo digo porque no es ahora que la Fiscalía le va a decir levante la inmunidad, porque lo que hay ahora es una noticia criminis. De ahí entramos en etapa de investigación previa. Cuando la Fiscalía tenga elementos de convicción que hacen presumir la existencia del delito y la responsabilidad de la persona procesada, ahí recién le pediría a la Asamblea, a la nueva Asamblea, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de ser el caso. ¿Y qué sanciones contemplaría o se contemplan dentro del Código Orgánico Integral Penal si se llega a comprobar que sí existió el pánico económico causado por esta figura pública? La pena es de 5 a 7 años, de acuerdo al artículo 307 del COIP. Doctor, todo este tema es muy interesante, más aún porque abrió el debate a la opinión pública, el tema de la responsabilidad que se tienen que tener por parte de los legisladores, y más aún en tiempos de crisis e incertidumbre como estamos viviendo nosotros los ecuatorianos. Entonces también otra parte sería, ¿cree usted que los ciudadanos deberían estar más informados sobre los efectos legales y más aún sobre las declaraciones que dan, en este caso, las autoridades? Evidentemente, porque lo que hemos hecho es denunciar para sentar un precedente en el país, porque este tipo de declaraciones no se pueden repetir. Puede generar una corrida financiera, puede generar una fuga de capitales, de tal forma que ese pánico en que entraría la población
Y no es menos cierto, porque si usted ve en algunos medios se replicó y mucha gente que ya hablaba de que se quería ir del país, de que querían sacar sus ahorros porque posiblemente vayan a desdolarizar. Entonces, en época preelectoral, esto es un atentado terrible a la tranquilidad, a la paz ciudadana. Doctor, ya en la parte final, ¿cuál sería su mensaje a todos los ecuatorianos, no solo los manavitas? El mensaje final es que las personas tenemos que ser responsables con lo que manifestamos públicamente, más aún si somos representantes y electos por votación popular, y a la ciudadanía informarse por los canales oficiales. Yo creo que este tipo de entrevistas sí generan un poco de tranquilidad, porque de una u otra forma estamos hablando de que estas expresiones de una u otra forma lo que generan pánico, pero no tienen sustento legal, porque ya le expliqué el tema de que el Banco Central solo tiene facultad para emitir moneda fraccionaria y no el dólar como tal. El Ecuador no puede entrar en una desdolarización, tomando en cuenta que ya son 20 años que el país goza de una solvencia económica a raíz de que nos dolarizamos, y creo que ese es el modelo económico que debe perdurar, porque así lo exige la Constitución y las leyes del país. Muchísimas gracias, doctor. En realidad, con esto nos queda súper claro que los asambleístas tienen que tener responsabilidad al emitir declaraciones públicas y sobre todo el rol de la Asamblea Nacional en la estabilidad económica del país, que también es importante. La misión del asambleísta es legislar y fiscalizar, pero no alarmar a la población en esa forma. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos